Muy bien, empecemos otra vez en la segunda sesión de esta mañana. Nuestra sección final del Nuevo Testamento 1. Vamos a hablar brevemente acerca del número 10 en nuestra lista de las primeras cosas que ocurren en la iglesia primitiva. La- el primer misionero que salió de Jerusalén fue Felipe. Él fue a predicar a Samaria. Hemos visto lo de Samaria. Era un grupo de gente que eran una mezcla de razas. Aquí están tratando un tema étnico y un tremendo avivamiento se levanta. Y si tú te acuerdas de la historia de Felipe, él está en medio de un gran avivamiento. Y cuando le dice, vaya a ministrar a este eunuco etíope, entonces Felipe va en obediencia al Espíritu y se va de un gran avivamiento. Y a veces decimos, ¿por qué me sacas a predicar a una persona? Y no entendemos todos los efectos, pero la iglesia se empieza a extender y el avivamiento al norte de África, en Etiopía, en toda esa región. Y sabemos que el cristianismo tuvo un efecto tremendo en esa área. Y Marcos es acreditado de haber ido a esa región, una iglesia grande. Entonces, Dios usa cada oportunidad para diseminar el evangelio en todos estos lugares. Y la escritura dice aquí, cuando todo esto fue hecho y todo esto comienza a crecer, las multitudes responden a Felipe, viéndolo y oyendo los milagros que hacía. Entonces los apóstoles envían a Pedro y a Juan. Muchos creen que las cosas que suceden son la respuesta a este primer viaje misionero. ¿Se acuerdan de nuestro vistazo al capítulo 1, verso 8? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como el libro se desenvuelve. Número 11 es el primer ministerio a los gentiles. Y esta historia nos es contada en el capítulo 10. Ahora volvemos a ver la historia aquí. Saltamos una historia, vamos a regresar a ella. El tema de Saulo en el capítulo 9, que fue convertido al cristianismo, es una historia tremenda, pero la saltamos y veamos esta situación aquí en el capítulo 11. Y nos dice acerca de la primera ministración hacia los gentiles. Pedro es un erudito judío. Él se crió como judío, él sabe las leyes, está guiando a la iglesia y Dios le da una visión un día. Y en este lienzo lleno de animales inmundos que es desenvuelto, y esta voz que le dice, levántate Pedro y mata. Entonces ahí está toda esta comida y levántate y come. Y él les dice, yo no puedo comer esto porque son animales inmundos. Yo soy un buen judío y no debo comer estas cosas. Y el Señor le dice, lo que yo he llamado santo, no lo llames tú común. Y le dice, yo no te estoy limitando a ti por los rituales y regulaciones de la ley. Cuando él ve esto, inmediatamente oye que alguien llama a la puerta. Y al otro extremo de esta situación hay otro no hombre llamado Cornelio. Y Cornelio es un centurión que había estado creyendo en Dios, había tratado de esforzarse, pero él no conocía a Dios y no sabía muchas de estas cosas. Y él tiene una visión y Dios le muestra que envíe por Pedro. Y aquí vemos que reconoce la mano de Dios moviéndose en esto. Y como resultado de esto,
él se da cuenta que no es solo para los judíos. ¿Y tú crees que esto ya tenía sentido? Porque ya aquí en el capítulo 6 habíamos hablado de los griegos, y entonces empiezan a ministrar en Samaria, en algunos lugares de Judea, pero finalmente aquí en Hechos 10, Pedro tiene una visión de Dios que le confirma que tiene que alcanzar a las otras naciones, más allá de sus fronteras y más allá de nuestros propios prejuicios y preconcepciones. Y el término judío y gentil quería decir, si no eres judío, eres gentil, eres cualquier otra cosa, y no eres parte de la fe judía. Entonces, como resultado de esto, ellos tienen que ministrar a los gentiles, y ahí vemos la historia rápidamente aquí, y vamos a verla rápidamente porque no hay mucho tiempo. Pedro tiene esta visión y le ayuda a entender, y aquí en el capítulo 11, o al final, perdón, del capítulo 10, el Espíritu Santo cae sobre ellos, desciende sobre ellos, y Pedro dice, qué tremendo, yo no pensé que esto podía pasar de esta manera. De esta manera, veamos en Hechos 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos son los buenos judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es algo gracioso esto, pero a veces no entendemos cuando Dios se mueve. Cuando Dios bendice a otras personas. En el anterior siglo, la gente pentecostal recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y en transcurso de 40, 50 años, ellos creían que eran los únicos que tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego los católicos, los luteranos, los bautistas empiezan a recibir el bautismo. Y otras personas en otras organizaciones. Había gente que recibía el Espíritu Santo sin estar en la iglesia. Había gente del evangelio completo que traía gente de la calle. Y esto rompe nuestros esquemas y decimos, esto es así. Y Dios lo hizo de esa manera. Y gracias a Dios que hemos podido experimentar esas cosas una y otra vez en nuestra propia historia. No podemos limitar a Dios por estas cosas. Y ellos quedaron atónitos. ¿Cómo cayó el bautismo del Espíritu Santo sobre estos gentiles? Básicamente, vayamos al capítulo 11, verso 1. Oyeron los apóstolos y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se acuerdan que ese mismo argumento le hicieron a Jesús cuando iba con los publicanos y pecadores? Y ahora eran sus propios compañeros de Pedro, levantando este mismo argumento. Y Pedro en el verso 4 les explica lo que sucedió. Y les cuenta cómo vino la visión y todo lo que ocurrió. En el verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, Señor. ¿No estás agradecido que Dios dio ese don? No solo para Israel, no solo a los judíos, y nos alcanzó a nosotros. Bien, la iglesia empieza a ser diseminada por esta persecución y por esta visión que ya hemos hablado, y la iglesia empieza a expandirse. Hay un lugar llamado Antioquía. Antioquía está en Siria, que es al norte de la nación de Israel, o la provincia romana llamada Israel.
Veamos en el capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía, y le dijeron: el avivamiento se está levantando, tenemos que mandar a alguien para que vea la situación. Y Bernabé va, y él ve que él está bendiciendo toda esta obra, y eventualmente el verso 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos estuvieron por un año y hablaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y este término cristianos, Cristos, es el término latino, en latín, y eso quiere decir pequeños Cristos o pequeños Jesuses. Pequeños ungidos. Entonces somos una imagen de nuestro Padre. Somos una imagen de aquel a quien seguimos. Y aquel término estaba usado como un término derogativo para burlarse de los cristianos. Ellos estaban diciendo: oh, ellos creen que son Cristos. Ellos creen que son pequeños Jesús. Entonces la palabra se quedó. Entonces, por primera vez que fueron llamados cristianos, eso es lo que dice la traducción, y el término originalmente fue para ser algo derogativo. Y ahora ese término es algo que nos describe. Y ahora nos somos llamados cristianos. Y la primera incidencia de que fueron llamados cristianos fue en este pueblo de Siria, en Antioquía. Antioquía es una ciudad costanera al norte de Jerusalén, que está en la costa del mar Mediterráneo. Y de ahí se va a Fenicia, Chipre, que es una isla. Ahora, la iglesia empieza a crecer. Hay una necesidad de más y más desarrollo y mayor estructura. Y lo que encontramos, que hay una sequía que trae hambruna, y el problema se acentúa en Jerusalén. La iglesia madre de todas estas iglesias está entrando en periodos de hambruna, y las iglesias de alrededor empiezan a mandar ayuda y levantan ofrendas y mandan hacia Jerusalén. Entonces, muchas de estas cosas empiezan a ocurrir. Al resultado de todas estas cosas, los judíos ven la oportunidad de levantar una persecución política. Capítulo 12 es la primera persecución política. Veamos el verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Está satisfaciendo temas políticos. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y así Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Había 4 grupos de cada 4 soldados. Habían 16 soldados, 4 grupos de 4.
custodiando a Pedro. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Bueno, los romanos en este tiempo, aquí pasaron algunos años después de que empezó. Entonces, no hay seguridad en cuanto al tiempo, al margen de tiempo, pero ellos se acordaban que habían puesto un grupo de soldados asegurando una tumba y algo pasó y el cuerpo desapareció. Y te acuerdas que los saduceos y los judíos habían puesto a Pedro y a los apóstoles en prisión, y la otra noche y la siguiente mañana estaban ahí en las gradas del templo. A estos individuos no solamente los puedes poner en una cárcel normal, tienes que poner seguridad y reforzarla. Habían 16 guardias en grupos de a 4. Esta es la primera persecución política que ocurre. Y aquí vemos que Roma se involucra y lo hacen para complacer a los judíos. Ellos no entienden qué está sucediendo y no tienen una noción religiosa de lo que está aconteciendo. Simplemente este es un proceso político que está aconteciendo. Entonces viene a ser una persecución en cuanto a la iglesia. Y vemos que un ángel entra y lo saca a Pedro de la prisión. Él no sabía qué estaba pasando. Hasta cuando él estaba afuera no sabía que estaba libre. Y él dice que estaba afuera. Él se da cuenta. Y va y toca la puerta y donde había una reunión de oración en la casa de María. Y había una pequeña niña, Rode, que va, abre la puerta y se la vuelve a cerrar y dice, está aquí. Pero no, ellos pensaban que era su espíritu. Ya lo han matado, ya ha venido su espíritu aquí. Y no se dieron cuenta que no era su espíritu, sino que era Pedro en persona, que estaba totalmente vivo. Entonces tú ves, la persecución ocurre. Y las cosas que tenemos que entender aquí, que a pesar de la persecución, Dios te va a liberar. Y es una de las cosas que tú tienes que estar seguro. Dios te va a liberar. Quizás no te libere de las cadenas en medianoche, pero Él sí te va a liberar. Eventualmente, Pedro es martirizado. Y no está aquí en esta historia porque no se cubre lo que sucede, pero eventualmente él es crucificado en Roma. Y tú sabes que yo pensé que Dios lo iba a liberar de todas esas cosas. Él tiene que estar donde el Señor le ha dicho que tiene que estar. Ahora, Dios nos va a liberar eventualmente, a veces con nuestro libro, con nuestra vida. Dice que Jesús soportó la cruz con el gozo puesto delante de Él. Y Él te va a liberar. Aún si tienes que perder tu vida es temporal. Y Él, más allá de la muerte, Él te va a liberar. Nosotros sabemos que hay mucho más allá de la persecución, que solamente es temporal, sujeta al tiempo. Ahora, el Señor nos libera de todas estas situaciones. Y tú también vas a ser librado milagrosamente. Pero ellos van a través de este proceso y ven y se dan cuenta que Dios está guiando a la iglesia y Él está abriendo las puertas. Pero como resultado de las cosas que están sucediendo, las presiones y las actividades, la iglesia continúa creciendo. Vayamos al final del capítulo 12, al verso 25. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos regresaron a Jerusalén y estaban volviendo ahora a Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese es Juan Marcos. Hemos visto este pasaje antes, hablando acerca de Marcos, del Evangelio de Marcos, y con esta relación de Juan Marcos y Bernabé, que eran parientes, y trae a este joven con ellos, y era parte de este grupo. Y María, la mamá de Juan Marcos, estaba en reunión, en oración, orando por Pedro. Y aquí vemos cómo la gente se relaciona y entendemos mejor las relaciones. Y estamos tratando de entender mejor. Y la relación que aparece aquí, vemos el primer viaje misionero. ¿Quién los envía a este primer viaje misionero? El Espíritu Santo los guía. Cuando ellos estaban orando y ayunando, y ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo estaba diciendo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado. Quiero que te des cuenta de algo que en este pasaje, y se refiere frecuentemente a Bernabé y a Saulo. ¿Quién es el líder de este grupo? Bernabé. Está guiando, está liderizando a este viaje a Chipre, porque Bernabé está en la iglesia, es discípulo y está mentoreando a Saulo, y lo trae y lo lleva a Jerusalén para presentarlo. ¿Y por qué la iglesia estaba asustada de Saúl? Y ellos tenían la pregunta: ¿por qué sabemos que realmente ha sido salvo? Y él dice que estaba yendo al camino de Damasco y el Señor se encontró, cayó al suelo ciego. Pero ¿cómo verificamos que esta historia es verdadera? ¿O no querrá infiltrarse en nuestro grupo y perseguirnos desde adentro? Pero Bernabé viene y les dice: yo lo he estado observando y lo he estado escuchando y he visto lo que está pasando en su vida y es algo real. Bernabé es el que da testimonio y veracidad de lo que está pasando y los trae al reino de Dios y los guía a través de estas situaciones. Bernabé guía a que lo acepten a Saulo, y también toma a Juan Marcos. Y está aquí la historia de que Juan Marcos, por alguna razón, se desanima o se cansa o está extrañando casa, y él los deja en este primer viaje misionero. Y van hasta un proceso más largo. No vamos a leer todo esto, pero quiero que veas en los mapas, al final de tu Biblia, de todos los lugares que fueron con Pablo. Pero quiero que tú veas un tema aquí en el primer viaje misionero: es Bernabé y Saulo de Tarso, que ha sido convertido al cristianismo. Pero Bernabé es el líder. Y luego ves dónde fueron, viendo y siguiendo los mapas. Este viaje nos lleva hasta los capítulos 13 y 14. Y ahí está en tus fotocopias. Ahora en el capítulo 13, verso 8, veamos. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Yo listo esto como el número 15, porque es la primera vez que Saulo es por primera vez llamado Pablo. Y desde aquí en adelante ya no oímos que se refieren a él como Saulo. Su nombre es cambiado y se convierte en Pablo. Y ese cambio indica un día en el cual algo se levantó dentro de él. Y lo puedes ver en sus palabras, cuando fijando en él dijo, oh hijo del diablo. Y él ya se quedó cargado con todas las cosas que este mago estaba haciendo y tratando de desviar a la gente del Señor. Y estaba lleno del Espíritu Santo y fijando en él sus ojos, le dijo, lleno de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Él reconoció lo que estaba sucediendo en aquella situación y lo llamó por el nombre y quedó ciego por un tiempo. Tienes que tener la autoridad y la unción y estar seguro de quién eres en Cristo y antes de hacer esto. Y esa es una de las indicaciones que Saulo se da cuenta quién verdaderamente él era. Entonces cambiamos su nombre porque él se convierte en otra persona aquel día. Entonces aquí es la primera vez que se lo menciona como Pablo. Y lo que continúa aquí en los siguientes versos, veamos el verso 13, es su primer sermón, el primer sermón de Pablo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Dice que fueron a Pergue y llegaron, verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo extranjeros en la tierra de Egipto. Y empieza a predicar hasta el verso 41. Continúa este mensaje. Hasta Pablo predica este mensaje. Este primer mensaje que toca sus vidas. Una de las cosas que tú debes notar aquí. Veamos conmigo en el capítulo 13, en el verso 4. Perdón, el verso 5. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando empiezas estos viajes misionales, ellos siempre iban a las sinagogas y ves este patrón que continúa una y otra vez. Pablo siempre va a las sinagogas y predica ahí primero. ¿Por qué es eso? Pablo está predicando a la gente que tiene un mismo trasfondo que él en la palabra. Y ellos conocen que sabe que hay un Mesías y él les empieza a predicar las cosas que él sabe. ¿Qué es lo que siempre sucede después de esto? ¿Qué es lo que sucede cuando les predica a los judíos? Algunos creen, pero otros no lo creen. Y casi siempre se levanta un tumulto. ¿No sería algo emocionante que eso suceda cuando tú vas a predicar? Que siempre un tumulto se levanta y hay protestas. En cada lugar que tú predicas, a los judíos primero, y vas a ellos primeros, y donde vas primero, unos de ellos empiezan a creer, pero los demás dicen, ¿dónde está la primera piedra? Deme una piedra, le voy a dar a este. Entonces se levantan tumultos
¿Qué es lo que sucede después? Vienen los soldados romanos. Alguien llama a la policía. Algo está pasando ahí en la sinagoga, vayan. Y viene la policía romana. Y vienen los soldados para apaciguar las cosas. Entonces vienen los soldados romanos. Cada vez, en cada vez. Ese es un patrón que se repite a través del libro de los Hechos. En cada lugar que Pablo predica, los soldados romanos vienen y toman y apaciguan las cosas, y generalmente toman a los apóstoles y los quitan del problema y les pregunta qué está sucediendo. Estos hombres han levantado este tumulto. ¿Y qué es lo que trae esto a Pablo y a los demás que viajaban con él? Los salvan. Los soldados romanos los salvan de las manos de la multitud. Y los ponen a un lado y les dicen, ¿qué están haciendo? Y ellos dicen, estamos predicando. Entonces, ¿por qué levantan estos líos? Y los romanos siempre están enojados porque ellos piensan que han levantado estos líos. Pero luego Pablo les dice, yo no simplemente soy judío, sino soy un ciudadano romano. Oh, un momentito. Y eso cambia. Al soldado romano lo cambia. Yo no sabía que era usted romano, un ciudadano romano. Este es el hombre que tiene más autoridad de lo que pensamos. Pero vemos cómo Dios usa estas cosas, cómo trae a los soldados romanos y lo tratan de una manera mejor. Y a veces lo ponen en prisión, pero aún ahí lo tienen que tratar con respeto, porque es un ciudadano romano. Y eventualmente todas estas cosas empiezan a obrar para que el evangelio sea difundido a otros lugares. Entonces tenemos la necesidad a alguien que los salve de todos estos tumultos y de estos líos y les salve la vida. Y sabemos, desde este momento en adelante, las cosas no van tan suaves. Cuando él predica en el verso 14, verso 17, Hechos 14, verso 11. Van más allá y predicaron y les encantó la predicación al principio del capítulo 14, pero en el verso 11, entonces la gente, visto que Pablo había hecho eso, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter o Zeus, y a Pablo Mercurio o Hermes, porque era el que llevaba la palabra. ¿Quiénes eran estos? Eran dioses griegos. Y Zeus es el líder, por eso es que le dan el nombre de Zeus o Júpiter. Y estaban diciendo que Pablo, como era el que llevaba la palabra, le ponían y decían era Mercurio, y ahora los dioses han descendido. Y eventualmente lo que ellos hacen, no hagan ese sacrificio, que somos hombres como ustedes. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Y ellos impiden de esta manera. Verso 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces judíos vinieron de Antioquía e Iconio y que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora estamos
llamándolo en un momento Dios. Se dan cuenta cuán rápido cambia la gente, porque ellos les dicen, no somos dioses. Oh, de repente es un fraude estos tipos. No es extraño cómo reacciona la multitud y inmediatamente casi es apedreado. Y ellos pensaron que lo habían matado y lo arrastraron hasta el borde de la ciudad y lo dejaron ahí. Pero habían discípulos que lo rodearon y probablemente oraron y él se levantó y lo llevaron a la ciudad, sanaron sus heridas. Hay una película que se hizo al respecto, que esta película se llama Pedro y Pablo. Hay clásicos autores en esto, y en esta serie es como una miniserie, pero es un largometraje de 4 a 6 horas y cubre el libro de Hechos en varios detalles. No todos son escriturales, pero es una buena producción para ver lo que ha pasado en el libro de los Hechos. Y ahí hay una escena en la cual están saliendo de este pueblo, donde Pablo y Bernabé están saliendo de la ciudad al día siguiente después de que haya sido apedreado. Y Pablo dice a Bernabé, están caminando y ellos caminaron juntos a Derbe. Y mientras estaban caminando y Pablo está caminando medio adolorido por la apedreadura que recibió, y le dice, ¿dónde estamos yendo, Bernabé? Y le dice, vamos a Derbe, vamos a ir a predicar ahí. Y Pablo le dice, quizás las piedras ahí sean más blandas. Me encanta esa escena y nos muestra la humanidad, porque estos son seres humanos que han dado su vida por el Evangelio y literalmente dieron su vida. Lo dejaron ahí, lo dieron por muerto, y al día siguiente se levantó y dijo, tengo que levantarme e ir. Hay mucha fortaleza espiritual y física que Dios le da a Saúl o a Pablo mientras él sufre todas estas cosas. Ahora, cuando acaban este viaje, ahí han estado predicando en estos lugares extranjeros, lo que llamamos Asia Menor, lo que es ahora Turquía, y en Chipre, en estas regiones, y regresan a Antioquía y regresan diciendo, oh, estos gentiles están siendo salvados, hay milagros, gente se sana, llenas del Espíritu Santo, hemos visto cosas milagrosas en todo el mundo, vienen con tremendos testimonios, y la iglesia en Jerusalén está batallando todavía con todo este tema étnico. ¿Cómo es que tratamos con los gentiles? Entonces tenemos que entender lo que la iglesia está atravesando. La iglesia está en Jerusalén, ¿sabes tú eso? ¿Y qué está en Jerusalén? Está el templo, ahí en el monte de Sión, en la cima de la ciudad de Jerusalén. Y el templo todavía sigue con sus rituales, con el tamid. Los sacerdotes todavía están yendo al templo cada mañana y diciéndole, Dios, aquí estamos, aquí está el incienso, y se está levantando. Y le dicen, Dios, te necesitamos en cada día. Y los sacerdotes están caminando en el templo, cumpliendo sus tareas, trayendo sacrificios, la gente sigue trayendo animales para el sacrificio al templo, y todavía están poniendo sus manos sobre el sacrificio, identificándose con el sacrificio y diciendo, soy culpable, toma mi sacrificio y ofrécelo en mi nombre. Y el humo sigue subiendo, y toda la gente acerca de alrededor ve esos sacrificios y todos los rituales y toda esta actividad
Él continúa como siempre lo había hecho. Pero si tú dices, el velo del templo ha sido roto, pero ellos lo volvieron a coser. Y ellos no quieren que nadie sepa que probablemente el arca ya no estaba ahí, porque probablemente ha sido perdida en aquellos tiempos en que fueron conquistados. Y los judíos estaban ahí adorando. Pero también hay una iglesia cristiana. Y ellos dicen, no solo somos buenos judíos, sino que tenemos algo mejor, estamos completos en nuestra relación con Dios. Pero no sabemos si tenemos que ir a sacrificar. Y hay estas preguntas. ¿Volvemos al templo y sacrificamos mientras alabamos a Dios y al Espíritu Santo? ¿Te das cuenta lo que está sucediendo con la iglesia ahí? Y están tratando de aprender. Y ellos dicen, sí, Jesús fue el perfecto sacrificio. Entonces ya no ofrecen sacrificio. Ya no tienen que ir a través de todo el proceso. Pero tenemos que quizás ser bautizados otra vez y tener estos baños rituales. Cuando estos hombres, Bernabé y Pablo, hacen este viaje y traen a todos estos gentiles a la iglesia, ahí vayamos al capítulo 15. El primer concilio aquí, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué le está diciendo? Tienes que ir por todos los rituales de los judíos para que seas salvo. Y cada uno de estos buenos judíos, Mateo, Juan, Jacobo, Pedro, todos los discípulos, eran buenos judíos. Ellos eran circuncidados al octavo día, de acuerdo a la Escritura, como lo decía la ley del Antiguo Testamento. Ellos habían sido y habían hecho lo que Dios les había dicho que hagan. Pero ahora, para que la gente que no era judía sea salva, tenía que convertirse primero al judaísmo. Pero estos eran gentiles y Dios lo está haciendo. Y los gentiles se están salvando. ¿Cómo explicamos esto? Y ellos eventualmente, ellos hacen este concilio en que el capítulo 15 trata. No vamos a entrar a cada detalle. Y el concilio concluye. Y dice, no podemos hacer que ellos cumplan todos los requerimientos de la ley. Pero les digamos, y hablan acerca de 4 cosas. Que se abstengan de los ídolos, de fornicación, de sangre y de lo ahogado. Y con este mismo mensaje los mandan a las iglesias. Y Pablo regresa sin Bernabé por esa división que hubo con respecto a Juan Marcos. Y Pablo y Silas van al segundo viaje misionero. Entonces Bernabé y Marcos van por otra dirección. Y ellos les dicen que no tenían que seguir todos los rituales, pero este es un proceso que el concilio tiene que definir. Tengo un par de cosas más para terminar. Aquí hay la primera persona que se duerme en el sermón. ¿Te has estado durmiendo en estas clases? Y yo te pido perdón por hacerlo. Eutico se cae de la ventana más allá de la medianoche porque Pablo estaba predicando tan largo. Y él tiene una gran historia que contar. Y no había un partido de fútbol ni nada importante. Entonces Pablo empieza a predicar y predicar, y en capítulo 20 Eutico cae. Aunque él muere, Pablo lo resucita. Y Pablo continúa predicando. Y en broma llamo a Pablo el primer agarrador de serpiente. Y luego, por supuesto, la lanza al fuego. No la tiene mucho rato. Y ese es su último viaje. Y en el último parte del libro vemos que Pablo apela a Roma. Pedro es ejecutado, crucificado
en la persecución de Nerón en el año 64 después de Cristo. Y Nerón esencialmente tiene parte quemada y los culpa a los cristianos. Entonces los empieza a perseguir como resultado de ello. Y la iglesia es perseguida, pero la iglesia continúa creciendo. Así tú vas a ver a lo largo del libro de los Hechos que Dios está obrando en cada una de esas partes. Para tu examen final vas a tener que ver todas estas cosas que hemos visto. Lee el libro y lee el libro de los Hechos y no vas a tener problemas. Dios te bendiga.